Tendremos un episodio muy interesante con distintos temas vinculados a la economía. Con María Esther Peña conversaremos sobre el comercio exterior boliviano, con Ian Vázquez sobre el proteccionismo impulsado por Donald Trump, sobre la crítica que él ha realizado a la política industrial propuesta por la CEPAL y sobre el índice de libertad humana del cual él es coautor. También hablaremos con Pablo Mendieta, un reconocido economista boliviano, sobre el impacto de este impuesto a las grandes fortunas en las condiciones para la realización de negocios en Bolivia. Les agradezco por acompañarme a través de las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz, en el cual buscamos contribuir al debate económico. Gracias. Iniciamos este episodio de Frente con Óscar Ortiz para hablar principalmente de economía y en este caso para hablar de comercio exterior, que es fundamental. Tenemos como invitada a la licenciada María Esther Peña, quien es gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE como lo conocemos. Yo creo que sin lugar a dudas el centro de estudios más prestigioso en materia de comercio exterior en Bolivia y uno de los centros de estudio que se ha caracterizado por una sólida continuidad institucional y por la seriedad de todas sus investigaciones y publicaciones. La licenciada Peña es ingeniera comercial, tiene una maestría en comercio internacional, es docente universitaria y también autora de distintos estudios sobre el comercio exterior. Licenciada María Esther, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por esta gentil invitación y un saludo cordial desde el IPSE, ¿no? Para usted con mucho cariño. Gracias. Recientemente han presentado las cifras del comercio exterior boliviano al 2020. Le quiero decir que es un estudio que quienes seguimos el área económica, la evolución de la economía nacional, estamos siempre esperando. Por favor, nos siguen por las redes sociales. Este es un espacio digital. Si podría compartirnos el análisis que usted hace sobre esta evolución. Claro que sí, el Cifras del Comercio Exterior Boliviano 2020 lo hemos llamado el año de la pandemia y del comercio exterior boliviano. ¿Por qué ese año de la pandemia? Porque hemos visto datos impresionantes, en el cual hemos analizado la evolución desde el año 1980 de las exportaciones bolivianas, llegando a esa cúspide que tuvimos de ventas externas con más de 12.000 millones de dólares, gracias a las ventas de los buenos precios internacionales del gas que tuvimos en su momento, y que a partir del año 2015, lastimosamente, como podemos observar en el cuadrito, caen llevando al año 2020 como el sexto año consecutivo del déficit comercial. De esos números rojos que si sumamos a partir del 2015 al 2020, estamos viendo una disminución de las reservas internacionales netas de más de 5.100 millones de dólares. Pero veamos qué pasaba anteriormente. Dijimos que a partir del año 2004 al 2014, gracias a esos buenos precios internacionales, tuvimos saldo comercial positivo. Pero años anteriores, desde el 2000 al 2005, como actualmente lo llaman los años neoliberales, tuvimos un déficit comercial de 534 millones de dólares. Eso nos lanza la evolución del saldo comercial 2000-2020, mostrando que hemos exportado y en año de pandemia lo hicimos. Y curiosamente tenemos un saldo comercial deficitario de 65 millones de dólares, mucho menos a los 5 años anteriores que registramos sin pandemia. Es notable haber conseguido eso en un año como el 2020, donde no solo Bolivia tuvo un problema, el mundo entero ha tenido ese problema y la verdad que ahí se ve el esfuerzo, ¿no?, de nuestro sector productivo y exportador de continuar generando esos ingresos, esos empleos y esas divisas para el país. Si usted tuviera que puntualizar, ¿cuáles han sido las causas de esta declinación que según este cuadro ya se vuelve negativa el año 2015? ¿Y cuáles serían los principales problemas que confronta el comercio exterior boliviano? La primera es la caída, ¿no? La caída de los precios internacionales. Somos un país tomador de precios internacionales. Lastimosamente, si vemos exactamente la otra torta, podemos observar
que esa torta son nuestras exportaciones bolivianas, donde el 74% son tradicionales. ¿Qué llamamos tradicionales? Lo extractivo, lo no renovable, los minerales y los hidrocarburos. Pero hay una partecita pequeña, los no tradicionales, cargado de valor agregado, cargado de efecto multiplicador y, ¿por qué no?, generador de empleo. Soya, sus derivados, joyería, castaña. Entonces, ¿qué pasa con estas causas? Muchos años estuvimos enclaustrados y seguimos en el mayor portento de nuestras exportaciones, los tradicionales, aquellos que se agotan y que se acaban. Nuestro principal producto en ese año con pandemia 2020 dejaron de ser el gas natural. Se colocaron en primer lugar los minerales con más de 3.000 millones de dólares de exportación y que uno de los principales problemas de los minerales es lo caro que es lograr esa competitividad no solamente para este rubro, sino también para el no tradicional. El segundo lugar son los hidrocarburos, en los cuales lastimosamente están parados, es difícil volver a encontrar buenos precios internacionales, estamos enclaustrados en dos mercados. Brasil, Argentina, que de ser nuestros socios comerciales de la venta del gas y nada más, ahora son mercados que nos tienen totalmente presos. Ya no son cautivos para nosotros, porque Brasil ha desarrollado un aspecto energético con su propia producción, con los biocombustibles, energías renovables hacia lo que se ha ido este país vecino. Argentina con sus pozos y sus reservas en vaca muerta, de los cuales también tienen su propia producción. Una de las grandes causas que hemos tenido para que este 2020 vuelva a ser un sexto año consecutivo y lastimosamente estructurado deficitario para nuestro país. Pero aquí está ese 26%. Esas exportaciones, como mencionaba, cargadas de valor agregado, efecto multiplicador y a la cabeza de la soya, derivados con más de 780 millones de dólares. No solamente está la soya, son más de 17 productos que nos han mostrado un crecimiento en este año con pandemia frente a un 2019 sin pandemia. Parece un milagro increíble crecer en un año de pandemia, ¿no? ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que estos productos tienen un similar común, que son los alimentos. ¿Qué nos dice nuestro comercio exterior boliviano? Hemos vivido la peor crisis sanitaria, crisis económicas que estamos viviendo, no solamente Bolivia, sino todo el mundo, pero no nos podemos dejar de alimentar. Entonces, este país puede ser otro a raíz de nuestras exportaciones no tradicionales. Y ahí me surge una duda que la comparto con usted porque cuesta entender. Pareciera que, bueno, todos los argumentos que encontremos cuando analizamos las exportaciones son positivos, generan empleo, generan un impacto con un gran efecto multiplicador en la economía nacional, nos generan esas divisas que tanto necesitamos, especialmente cuando se están cayendo las reservas internacionales. Y sin embargo, se ha vuelto a disponer mediante decretos la restricción de varias de las exportaciones justamente de origen alimentario. Desde el punto de vista del IPSE, ¿a qué responde esto? ¿Se justifica? Existe, por ejemplo, en la experiencia de otros países vecinos que también se dedican a producir alimentos, ¿se ha encontrado que existe esa contradicción entre abastecer el mercado interno y al mismo tiempo promover las exportaciones? Usted como experta, ¿qué opina sobre esa medida? Sin lugar a dudas es bastante contraproducente para lo que estamos viendo, un sector que está cargando bajo el lomo lo que son las divisas que están ingresando, en detrimento de otros. ¿Por qué? Desde nuestra institución hemos visto dos políticas. La primera que vimos es poder ayudar a este grupo de productos que necesitan mejorar su productividad, mejorar la producción. Pero aquí está el otro lado de la moneda, las importaciones, que nos ayudan a ese déficit. Estamos hablando de que Bolivia en el año 2020, fíjese, ha dejado de importar bastante, pero que el 70% de lo que obviamente importa Bolivia es principalmente para poder producir y luego exportar. Entonces,
Estos datitos quiero que nos acordemos, los principales productos que Bolivia ha importado en el 2020 es diésel, gasolina, harina de trigo y medicamentos. Entonces, ahora volviendo con su pregunta, es que si vemos la otra lámina, por favor, vamos a observar cómo los productos son aquellos que necesitan una palabra clave, competitividad. Competitividad. En el comercio internacional, los que estamos en la jerga decimos que tenemos que ser competitivos, tenemos que llegar con un producto adecuado, de calidad, un precio específico y sobre todo generar oportunidades, y no así lo que estamos viviendo sin libre exportación, con cupos de exportación, con certificados de autosuficiencia del mercado interno. ¿Y quiénes son ellos los que lo necesitan? Los agricultores, nuestra agroindustria, nuestras agroexportaciones. Y aquí están los productos que lo piden, que lo necesitan, que necesitan libre exportación para poder tener competitividad y poder jugar en el escenario internacional de grandes mercados como nuestros propios vecinos. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay del Mercosur son aquellos que tienen una productividad un 50% más que Bolivia. Hablemos de un solo caso, la soya y sus derivados, que es nuestra estrella en los productos no tradicionales. El rendimiento de ellos es 3 toneladas la hectárea. Sin embargo, en nuestro país no llegamos ni a 2, 2.1. ¿Qué pasa? Necesitan ellos tecnología, necesitamos jugar en una cancha de igual a igual para poder generar una mejor economía, una mayor productividad y sobre todo mejores ingresos y divisas para nuestro país. ¿Y no existe ese riesgo de que por exportar dejemos desabastecido el mercado interno? ¿O qué opina usted? En realidad, para poder tener competitividad necesitamos mejorar la producción y con mejorar la producción es mejorar la productividad. Mejorando la productividad no vamos a tener un desabastecimiento en el mercado interno. Y es por ello que en el comercio internacional decimos que cuando exportamos es porque tenemos excedentes. El 80% está totalmente abastecido para luego llegar a mercados externos con nuestra producción boliviana. Aquí tenemos esta gran nación, el Brasil, que es uno de los principales productores de alimentos del mundo, uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Yo nunca he leído que tenga problemas de desabastecimiento interno en materia alimentaria. Y otro ejemplo que nos ha dado estos datos y con el 2020 y el año de la pandemia son 4 productos muy importantes. La carne, un crecimiento de más del 180%, otro producto el girasol y sus derivados con más del 60%, la leche, el azúcar, que son productos que se han exportado con pandemia más y con mejores crecimientos que un año normal en nuestra economía. En este espacio digital, de Frente con Óscar Ortiz, buscamos tener una visión proactiva con relación al futuro del país. Y el IPSE siempre ha sido una entidad propositiva. Yo no sé si ustedes tienen delineado, por ejemplo, o determinado, ¿cuáles serían las principales propuestas que ustedes consideran son fundamentales para impulsar el comercio exterior boliviano con ese efecto positivo de generación de empleo, de divisas, de multiplicación del movimiento económico en el país? Nuestro planteamiento como institución, como IPSE, es brindar el instrumento que lleve al desarrollo económico de nuestro país. ¿Y cuál es ese? La fácil combinación entre 2 políticas muy importantes. La política que vaya a promover las exportaciones y la política que sustituya importaciones. Política que promueva las exportaciones, pero dirigida a aquellos sectores que reaccionan rápido a la economía. Aquellos sectores, como hemos visto, el agropecuario, el agroindustrial, el forestal, que rápidamente reacciona y no estamos pidiendo 5 años, 10 años, sino que ellos necesitan señales para poder invertir, la herramienta de la biotecnología, poder aperturar megamercados. Lo hicieron con la China, con la carne. Lo vimos los datos, nos ayudó. ¿Por qué no aperturar otros mercados? Rusia, Vietnam también, que hablaban con la soya, con la castaña, con el sésamo, más productos, pero también buenos mercados, como la Unión Europea. Hay un capítulo pendiente en la Unión Europea con el sector forestal, ayudar a ese sector que lastimosamente hoy se encuentra muy dolido por las grandes importaciones de ese sector. Y finalmente en esta parte de las exportaciones poder
avisorar un nuevo crisol de la bolivianidad, no solamente desde el departamento de Santa Cruz, sino también del Beni hacia el mundo, alimentar hacia el mundo. Y la otra parte, la política de la sustitución de las importaciones. Lo hemos visto y también hemos aplaudido el decreto 4424 que menciona justamente fideicomisos de más de 130 millones de dólares para poder promover la sustitución a las importaciones. ¿Se acuerdan el cuadrito que vimos y dijimos diésel? Dijimos también gasolina. Eso es importante. Estamos trayendo y consumiendo más de 900 millones de dólares de esos dos productos, combustibles fósiles, que afectan al medio ambiente de forma anual. Podemos sustituir esas importaciones con ¿qué? Producción boliviana, generando empleo y ayudando al medio ambiente como los biocombustibles. Obviamente será importante de una forma competitiva, ¿no?, para seguir mejorando esa fortaleza. Licenciada María Esther Peña, le agradezco realmente, creo que ha sido una conversación muy ilustrativa, además con unos datos y una información tan clara y contundente que nos da ese panorama, y yo justamente quería compartir esa realidad con quienes nos siguen por las redes sociales, y está seguro que nadie mejor que el IPSE y usted, que es su gerente técnica, para poder explicarla. Muchas gracias nuevamente por participar en este espacio digital. Muchas gracias por esta cordial invitación. Gracias. Bueno, una conversación realmente muy ilustrativa con todos estos números que presenta la licenciada María Esther Peña, gerente técnico del IPSE. Realmente me parece que es algo que hay que destacar, que hubieron sectores exportadores que en el año de la pandemia, en el 2020, tan terrible para no solo nuestro país, sino para todo el mundo, hubieron sectores que continuaron creciendo en sus exportaciones. Por eso es que realmente me parece inaudito que Bolivia sea uno de los pocos países del mundo en los cuales se está prohibiendo, limitando las exportaciones, especialmente de productos alimenticios, cuando tenemos un sector productivo que ha dado muestras de garantizar la seguridad alimentaria nacional, pero además de competir a pesar de las 1000 barreras, obstáculos y deficiencias competitivas que genera nuestro país, lamentablemente. Yo creo que es algo fundamental. Bolivia tiene que entender que debe desarrollar sus exportaciones porque será la forma de generar cada vez mayor riqueza para impulsar el bienestar y la prosperidad de sus habitantes, especialmente las exportaciones de nuestros sectores productivos, que son aquellas que generan ese efecto multiplicador en la creación de empleo, en la generación de divisas y en el movimiento económico, que es lo que obviamente va a permitir superar todo el impacto que ha tenido esta pandemia en la economía, pero también impulsar un desarrollo económico sostenible. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Continuamos este episodio con Ian Vázquez, quien es vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute, el Cato como le decimos en español, uno de los centros de estudios más influyentes de los Estados Unidos y también con mucha presencia en su ámbito de influencia en nuestra región latinoamericana. Ian también es coautor del Índice de Libertad Humana, ha sido columnista del periódico El Comercio del Perú y autor de numerosos artículos publicados en diarios tanto de los Estados Unidos como de toda Latinoamérica. A mí personalmente siempre me gusta ver sus entrevistas en CNN y otros canales que siguen la realidad de nuestra región. Gracias, Ian, por estar con nosotros en este espacio digital que le llamamos De Frente con Óscar Ortiz, en el cual analizamos temas de historia, de política, de economía y también de la actualidad internacional, así que te agradecemos estos minutos. Hola, Óscar, gusto de verte y gracias a ti por la invitación. Ian, un tema que quería consultarte es ¿qué pasó estos 4 años anteriores donde hubo un gobierno republicano presidido por el presidente Donald Trump, que promovía el proteccionismo
algo que yo sé que tanto el Cato como tu persona criticaron mucho. Me gustaría saber cuál fue tu posición frente a esta situación y si crees que va a haber un cambio con la nueva administración del presidente Biden. Sí, pues en estos últimos 4 años se transformó la política comercial de Estados Unidos, pues el presidente Trump fue el primer presidente desde la posguerra, o sea, durante toda la posguerra, en ser abiertamente proteccionista. Hasta ahora, tanto republicanos como demócratas estaban a favor de un sistema comercial internacional liberal, es decir, abierto, y en eso se ha basado la globalización, las políticas de apertura que tanto han hecho para promover el bienestar y la reducción de la pobreza alrededor del mundo, en la medida que países pobres y otros países excomunistas han seguido más o menos esa receta de apertura. Cuando llegó Trump, él libró pues una guerra comercial contra China. Dijo que el Tratado de Libre Comercio con México no servía para nada y lo renegoció, hizo que esa integración con el segundo socio más importante de Estados Unidos sea una de menos integración con esa economía. Como sabemos, atacó a los inmigrantes, es decir, propuso una política nacionalista para Estados Unidos, que ha terminado infectando las relaciones con China, las relaciones con la Organización Mundial del Comercio y con otros países, no solamente los que algunos pueden pensar que son enemigos o rivales de Estados Unidos, sino también con aliados, Canadá, países europeos, a quienes también impuso aranceles altos para ciertos productos. Por lo tanto, creo que se malograron las relaciones comerciales. Todavía es un país abierto comercialmente, pero ha hecho que Estados Unidos sea un país menos abierto y esto también ha influido al Partido Demócrata, que también se ha vuelto más proteccionista. Y en Estados Unidos durante este tiempo se han creado grupos de interés que se están beneficiando de ese proteccionismo. Así que con la llegada de Biden, esperamos que las políticas sean algo mejor, pero no van a regresar a como eran en el año 2016, cuando se eligió Trump. Creo que estamos en otra era respecto a las relaciones comerciales de Estados Unidos y por lo tanto del mundo. Bueno, me parece que realmente, y creo que compartimos la misma posición, ha sido una lástima y un retroceso enorme tanto para la economía de los Estados Unidos, pero también para el desarrollo del comercio a nivel global. Ian, desde tu posición de vicepresidente de Estudios Internacionales de un centro de estudios tan importante e influyente, sigues permanentemente lo que sucede en nuestra región latinoamericana. ¿Cuál sería tu análisis del estado de situación y las perspectivas de la democracia en este año en el cual hay tantos procesos electorales y muy importantes? Bueno, hemos visto que especialmente este último año, durante la pandemia misma ha afectado la política de países alrededor del mundo, tanto ricos como pobres, y yo diría no de una manera positiva, pues han irrumpido tensiones que han marcado la polarización en muchos países, Estados Unidos, ciertamente en América Latina, y se ha abierto el campo como para el populismo y el oportunismo político. Y eso ha ocurrido en América Latina durante una época de elecciones. Tenemos en América Latina 5 elecciones este año presidenciales y otras más que también son importantes a nivel legislativo en otros países. Chile, Perú, Ecuador y otros países tienen elecciones presidenciales. Y me parece que lo que está ocurriendo es que la pandemia le está dando un empuje o una tendencia que ya está ocurriendo, por lo menos en los últimos 6 o 7 años, según los indicadores de las instituciones que miden la democracia alrededor del mundo y en América Latina.
que ha habido un deterioro en la calidad de la democracia, en los procesos electorales y en la confianza misma en la democracia. Y eso se ha dado durante este año también. Por lo tanto, creo que lo que podemos esperar este año es quizás un giro hacia la izquierda en América Latina, mientras que estos extremismos se aprovechan de la situación para promover narrativas falsas que son tan fáciles de promover en un momento en que la población tiende a querer darle al Estado y a los políticos más poderes en situaciones de emergencia, y en que estos políticos mismos se toman estos poderes, y para poder hacerlo tienen que justificar que las libertades, ya sean económicas o personales, en que la gente antes acostumbraron, ya no son necesarias, o por lo menos no son suficientes para enfrentar el problema. Y han habido muchas exageraciones y aprovechamientos para seguir agendas que no tienen nada que ver para enfrentar esta agenda y esta pandemia. Me parece que eso también ha afectado la calidad de la democracia de manera negativa. Y en un artículo que leí tuyo en el periódico El Comercio, criticabas las propuestas que hacía la CEPAL de que para superar las consecuencias económicas de la pandemia había que entrar en una nueva ola de políticas industriales. Me gustaría conocer, si nos pudieras explicar a quienes nos siguen por las redes sociales, tu punto sobre esta posición de la CEPAL, y también cuál es tu visión sobre cuáles son las políticas que se deben seguir para recuperar todo ese movimiento económico que teníamos previo a la pandemia. Correcto. Parece que en buena parte del mundo en los últimos años ha habido una tendencia hacia el nacionalismo, hasta el proteccionismo, culpar al libre mercado por problemas que no tienen que ver con el libre mercado. Y eso ha resultado en que se ha puesto de moda entre algunos sectores promover la política industrial, esa idea de que el Estado, no el mercado libre, puede enfocar sus recursos y sus poderes para favorecer ciertas industrias, ciertos empresarios, y así crear ventajas para el país que de otra manera no lo hubiera tenido. Y me parece que ahí está el problema. La CEPAL tiene toda una historia, un historial pobre, y que ha sido dañino para la región en América Latina, porque claro, en los años 50 y 60 ha sido esa agencia justamente que promovió estas ideas de que el proteccionismo tiene que ser y es la única manera para que la región salga del subdesarrollo y se desarrolle, porque la estructura del comercio internacional con los países ricos que exportaban productos industriales a los países pobres que exportaban nada más materias primas, siempre iba a crear una situación de desigualdad económica y de poder, y que solo se supera eso con ciertas protecciones y favoritismo del Estado. Bueno, hemos visto que eso condenó a la región a la pobreza, y que terminó siendo irrumpiendo una crisis de deuda en los años 80. Fue un fracaso total, mientras que otros países que escogieron otra ruta, como los países asiáticos, que en vez se abrieron al mundo, se desarrollaron y además se industrializaron. O sea que la narrativa era falsa, y me parece que está cometiendo el mismo error la CEPAL hoy día a la hora de decir que, como lo ha dicho su directora, que el capitalismo puro y duro en la región ha hecho de que la innovación no se dé en América Latina, y que el problema es que no hay una política industrial en que el Estado pueda escoger los ganadores y los perdedores. Y me parece que ese mensaje, como siempre ha sido el caso desafortunadamente en América Latina, es un mensaje que del que los empresarios aprovechan, porque son ellos los que van a recibir los subsidios, el favoritismo, el proteccionismo, bajo el argumento que es para el bien público. Pero no hay por qué esperar que los resultados de esa política van a ser diferentes hoy día de lo que siempre han sido alrededor del mundo y en el pasado en América Latina.
Gracias, Ian. En otro artículo que leí tuyo en la prensa internacional, también destacabas esto que quizás hoy en medio de la emergencia no se valora y es el desarrollo de una nueva vacuna contra la COVID-19 en prácticamente es menos de un año y el rol que ha jugado en eso el sector privado. Me gustaría conocer a partir de ese comentario que hacías en esa nota, ¿cuáles crees que son las buenas lecciones, por así decir, que debemos haber aprendido de esta época de la pandemia y de todas las medidas que se tomaron para tratar de evitar su propagación y cómo utilizar esa experiencia positivamente hacia el futuro para tener mejores políticas económicas? Bueno, la historia de las vacunas contra el COVID es una historia de la innovación. Y lo que hemos visto justamente es que estas vacunas, las que mejor han funcionado, ya sea de Pfizer o de estas otras empresas, Johnson Johnson, etcétera, justamente han sido vacunas que se han desarrollado con alta efectividad en los países libres, en los países que más tienen libertad, y eso incluye libertad económica, es decir, los países en que el mercado libre ha funcionado. Es al revés de lo que dice la CEPAL, por cierto. Pero lo que podemos ver es que el progreso humano respecto a estas vacunas es algo inédito en la historia del mundo, porque ha demorado miles de años entre en que la humanidad detectó algunas enfermedades como la viruela y hasta que encontraron tratamientos para eso. Después, en la medida que se encontraron nuevas enfermedades como SIDA o Ebola, ese tipo de cosas, el tiempo que demoró para desarrollar estos tratamientos se iban acortando en el tiempo. 15 años, 5 años. Solamente demoró menos de un año desarrollar una vacuna para este COVID-19. Eso es inédito en la historia de la humanidad y es por los diferentes innovaciones que han sido posibles únicamente por la globalización, el intercambio de ideas y las multinacionales que han tenido acceso a grandes capitales para poder experimentar y fracasar y también tener éxito en encontrar una solución para esta pandemia, no solamente para los países ricos y libres, sino para toda la humanidad, que también es una lección. La libertad en los países libres beneficia a toda la humanidad, no solamente a la gente libre. Y eso es una lección que aplica para muchas cosas, no solamente este problema. Entonces, estamos viendo una solución, pero hemos visto que los gobiernos también, en la medida que rompió esta pandemia, han respondido con todo tipo de medidas, algunas que se podrían justificar, pero en muchos casos, tanto en los países autoritarios como en los países democráticos, que han ido mucho más allá de lo necesario en quitar libertades de expresión, libertad de prensa, libertades de movimiento y demás. Algunas se pueden justificar, algunas no. Probablemente ha sido uno de los grandes problemas en los países alrededor del mundo, darle al Estado un monopolio en responder y especialmente en estar a cargo de la vacuna a la hora de tratar de tratar el pueblo, porque se están, por un lado, gastando cantidades enormes en la mayoría de los países de estímulos económicos para reavivar la economía y a la misma vez se está monopolizando la respuesta con respecto a la vacuna por el gobierno para atender a la población. Pero el problema económico no se va a resolver hasta que se resuelve el problema de la pandemia en sí misma, hasta que la gente se vacune. Y entonces se han perdido grandes oportunidades. El sector privado tendría que haber podido participar mucho más de lo que ha participado, vender al precio que ellos quieran estas vacunas y eso permitiría que el Estado mismo se podría enfocar en los grupos más necesitados
en donde ellos pueden dar una vacuna subsidiada o gratis, mientras que los ricos o la gente que puede o quiere puede pagar lo que deben hacer. Las empresas podrían, por ejemplo, vacunar a todos sus empleados. Hay muchísimas empresas que quisieran hacer eso. Ahí se va resolviendo rápidamente el problema económico. Ese tipo de recursos, en vez de meterlos en estímulo, se podría meter en ese lado. Por lo tanto, hay luz que se puede ver al final de este túnel, pero se han cometido muchos errores en el camino. Así es, Ian. No quisiera terminar esta entrevista sin hacerte una consulta. Sos coautor del Índice de Libertad Humana. Es un índice relativamente reciente, ya tiene 5 años. ¿Nos podrías explicar, por favor, qué indicadores toma en cuenta este índice y ya en este quinquenio en el cual lo han ido presentando, cuáles son sus principales conclusiones? Nosotros hemos creado un índice que mide el nivel de libertad alrededor del mundo, en más de 160 países, que toma en cuenta la libertad en todas sus dimensiones, es decir, libertad económica, libertad personal y libertad civil, y basado en más de 75 indicadores para todos los países sobre largo tiempo, hemos podido crear este índice basado en evidencia empírica, es decir, qué tanta libertad económica y libertad comercial, qué tanta libertad de religión o libertad de expresión hay, qué tanta seguridad hay o Estado de Derecho hay, porque si no hay, no eres muy libre, ¿no? Estamos midiendo un montón de indicadores y lo que encontramos es que los países más libres, que tienen más libertad humana, también son los países más prósperos. Son los países donde hay más innovación, son los países en que se ve mayores niveles de bienestar humano. Es decir, son los países donde se vive mejor. También hemos visto, y yo creo que esto es importante, una relación fuerte entre lo que es la libertad económica y las libertades personales. Si tú quieres vivir en un país que tiene altos niveles de libertades personales, debes escoger un país que tiene más o menos altos niveles de libertades económicas, porque es muy difícil mantener niveles de libertades personales altas en un país que no tiene libertad económica. Pues, como lo dijo alguien en un momento, el control de la economía es el control de la vida. Y es por eso que los autócratas y los dictadores siempre quieren controlar la economía y eliminar la libertad económica, porque con eso controlan todo y se acaban las otras libertades. Y eso también es algo que encontramos en el índice de libertad humana. Gracias, Ian. Creo que realmente ese índice es una contribución muy valiosa para todo el debate que tenemos, que pareciera ser un debate sin fin porque no se quieren reconocer las evidencias sobre cuáles son las políticas que ya se conocen que impulsan el desarrollo y la prosperidad de las naciones. Gracias, Ian, por atendernos desde Washington, donde trabajas, y felicidades por todo el trabajo que estás realizando. Y nosotros en este espacio digital quedamos muy agradecidos por compartir tus ideas sobre temas tan diversos, pero también tan importantes, y sobre todo también por la consecuencia en las posiciones, como por ejemplo las críticas que hiciste durante los años anteriores a esas políticas proteccionistas que, reitero, a mi entender, implicaron un gran retroceso para la economía internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Encantado, un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Ian Vázquez, un estudioso de toda la realidad latinoamericana, vicepresidente de uno de los centros de estudios más influyentes de los Estados Unidos y también de los temas que tienen que ver con la región. Algunas ideas a destacar. Primero, realmente el proteccionismo que se impulsó durante la gestión del presidente Trump marcó un grave retroceso para la economía internacional. Y eso tiene que ver también con la coherencia que hay que valorarla de Ian Vázquez, del Cato Institute, que fueron muy firmes en criticar
esa política de aislarse en lugar de seguir promoviendo el desarrollo del comercio mundial como una forma de impulsar la prosperidad a nivel global. Y por eso también aquí en Latinoamérica estas posiciones que impulsa la CEPAL nuevamente de políticas industriales, yo creo que nos hacen correr el riesgo de hacernos perder por segunda vez el tren del desarrollo. Ya lo perdimos en el siglo XX cuando por estas políticas de encerrarnos hacia nosotros mismos nos quedamos con una industria obsoleta, mientras que los países del sudeste asiático despegaron y hoy se encuentran entre las naciones más desarrolladas del mundo. Otro tema fundamental, y creo que es una invitación para todos el leerlo, a quienes nos siguen por las redes sociales, el Índice de Libertad Humana o el Economic Index Freedom, en el cual se hace un análisis ya no solo de la libertad económica como otros índices, sino una consideración más global de la libertad, que obviamente no es solo económica, sino también política, por ejemplo, y que se ha comprobado que los países que reconocen y garantizan esta verdadera libertad para sus ciudadanos son aquellos en los cuales realmente el progreso se vuelve una realidad palpable, tangible para la vida de las personas. Estoy seguro que ustedes también coincidirán conmigo de que estos puntos de vista son muy valiosos, son muy interesantes y enriquecen el debate público, que es lo que justamente buscamos con este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y en esta conversación. Estamos en un episodio en el cual nos hemos concentrado en temas económicos y hoy tenemos el gusto de estar con Pablo Mendieta, un economista con una maestría en economía en la Universidad Católica de Chile, un centro de estudio muy prestigioso a nivel internacional. También es director del Centro Boliviano de Economía, un centro de estudio del sector privado que propone y analiza permanentemente distintas políticas públicas. Anteriormente, Pablo ha trabajado también como subgerente de investigación del Banco Central de Bolivia y coordinador de la Agenda del Bicentenario. Estaba leyendo en tu hoja de vida, estimado Pablo, que trabajaste con Felipe Larraín como investigador asociado, un economista muy famoso, economista de Chile, pero muy famoso a nivel internacional por sus publicaciones, ha sido ministro de Hacienda de ese país, pero autor de un libro de macroeconomía que se usa, yo creo que en buena parte de las universidades hoy, así que ha sido muy interesante la experiencia de comenzar tu carrera profesional con una persona tan destacada en el mundo de la economía. Bienvenido. ¿Cómo está, Óscar? Un gusto estar acá. Fundamentalmente fue una experiencia interesante porque además yo participé en la segunda edición del libro. Ah, no sabía. Y de hecho el libro lo recontra conozco. Me acuerdo que en febrero de 2001, 2002, inclusive lo coordinábamos entre México, Argentina y Chile, y yo estaba acá de vacaciones. Entonces, primero que fue un texto que yo lo estudié en la licenciatura y lo estudié de principio a fin, uno de los pocos que lo estudié de principio a fin. Y segundo, que ya cuando me tocó esta otra responsabilidad, la pregunta era qué de nuevo había que agregar. Así que fue súper interesante, además de hacer investigaciones aplicadas para varios países, y creo que eso fue una experiencia que me ayudó para el resto de mi carrera profesional. Qué bueno. Pablo, en un anterior episodio analizamos este nuevo impuesto que se ha creado en Bolivia, el impuesto llamado a las grandes fortunas, pero lo analizamos desde un punto de vista jurídico, con un abogado, tributarista. Y me gustaría, desde el punto de vista tuyo como economista, analizar lo que significa este impuesto. ¿De dónde sale el concepto de la creación de este impuesto? El nombre formal es a las grandes fortunas. En el debate público, creo que algunos le dicen el impuesto a la riqueza. En mi opinión, es un impuesto al patrimonio. ¿Qué experiencia internacional hay sobre este impuesto? Y si en nuestra región, en Sudamérica, en Latinoamérica, hay otros países que lo están aplicando. No es una idea nueva, porque el impuesto al patrimonio neto
o a la riqueza neta, llamémosle para explicar, para ser lo más didáctico posible, es a lo que uno tiene menos lo que uno debe. Entonces calculan cuánto tiene en neto y eso que le llamamos patrimonio neto y que es en realidad la riqueza neta, el apellido es neto, que es fundamental. Ha sido una idea que se utilizó, por ejemplo, en situaciones de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en algunas circunstancias particulares. Pero ya en estos años hay la razón de volver o de pensar en estos impuestos radica en dos líneas. Una, que es una corriente de pensamiento y que está en universidades conocidas a nivel mundial, está en UC Berkeley y en otras, que dice, mire, la gente que es rica en esos países, la gente que es rica en realidad paga un porcentaje menor que la gente de clase media. Entonces, en ese contexto hay gente que desde el lado más ideológico puede ser Piketty, pero ya los más técnicos, Emmanuel Sáez, Gabriel Zuckman, y que han empezado a hacer estudios. Algo que debo señalar es que en estos casos se han hecho estudios. No es que es un impuesto, el impuesto se lo está debatiendo 20 años y se están viendo cuánto es, y hay registros al respecto. En esos casos internacionales. Exactamente. Ahora, pero la otra razón es la pandemia. La pandemia que ha generado que en algunos países, y yo me voy a centrar en el caso de Inglaterra, que ellos crean una comisión, la London School of Economics y la Universidad de Oxford dicen, a ver, ¿qué tal si por una vez creamos un impuesto de esta naturaleza? Y curiosamente ese es el tenor en Argentina en el que se ha aprobado un impuesto, pero por una sola vez. Yo finalizaría esta pregunta señalando de que como todos han empezado a revisar, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico sacó hace 2 años y medio un volumen sobre el diseño y la implementación de impuestos a la riqueza o al patrimonio neto, como queramos, y lo que encuentra es que en realidad en la experiencia estos, si antes eran 10 países, ahora eran solo 3 que habían utilizado esto. Y actualmente entonces en nuestra región el único caso sería Argentina, que ha aprobado un impuesto, además de forma excepcional y por única vez. Argentina y también está Colombia, que Colombia ha tenido algunas características particulares, ¿no? O sea, y que es un caso de estudio también, porque ellos modificaron algunas cosas, pero son muy puntuales estas experiencias. No es una experiencia generalizada, ¿no? Eso es lo que hay que tomar. Ahora, en el caso nuestro, en el caso boliviano, bueno, yo que vengo de una experiencia en el Parlamento, en el Senado, no vi que hubiera mucha discusión, mucho debate, no pude conocer en los medios de comunicación, por ejemplo, si había realmente un estudio sustentando la aprobación de esta ley a fines de diciembre. Y además me surge la duda si realmente se conoce, bueno, cuando hablamos riqueza, cómo está distribuida esa riqueza en Bolivia, porque para poner un impuesto hay que saber pues a quiénes se lo va a cobrar y si realmente hay criterios objetivos para determinarlo. Definitivamente, porque uno cuando crea un impuesto, supongamos que nosotros creamos un impuesto para prevenir algo que no necesariamente es bueno. Los impuestos a algunas sustancias, a los cigarrillos y todo lo más son famosos, pero uno por lo menos sabe cuántos cigarrillos hay, cuántas personas consumen y cuánto significa. En este caso, a mí lo que igual me extrañó es que el estudio que hace la Comisión de Planificación, creo, puedo estar equivocado, es un estudio en el que solo habla de 2 o 3 aspectos. 1, hay pandemia. 2, debería haber mayor progresividad, es decir, los ricos deberían pagar un poco más que la gente de clase media, ¿no? Y en tercer lugar, hay unos cuantos millonarios. Eso es lo que dice. Pero el punto es de que hay estudios, estimado Oscar, sobre la riqueza en el mundo y eso incluye a Bolivia. O sea, hay un estudio de Credit Suisse que está basado en análisis de académicos de otras universidades y ellos calculan que en 2019 la riqueza estaba en torno a 78.000 millones de dólares. Esto es el doble de lo que produce nuestro país por año. En cuanto a concentración, lo que señalan en este estudio de Credit Suisse de que el 76%, es decir, 3 de cada 4 tiene una riqueza menor a los $10.000, el 22% está entre $10.000 y $100.000 y el 0,1
tiene más de $1 millón. O sea, no somos un país en el que existan muchos millonarios, como en el caso de Estados Unidos, en el que existen millones de millonarios, literalmente. Ahora, la gran ausencia acá es que el único cuadro que encuentro de impacto en la parte legislativa, en el estudio, es de que dice, mire, hay 152 personas que tienen viviendas, inmuebles sacados del RUAT, del registro sobre propiedad, y que estas 152 personas son las que tendrían que pagar. Y eso no es así, porque básicamente estamos hablando solo de inmuebles, y la riqueza o el patrimonio involucra otros activos, otros bienes, otro tipo de cosas más. De todas maneras, eso llama la atención que el único estudio que se pueda mencionar en el caso boliviano sea un informe de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados, porque obviamente la misma Constitución dice que en caso de la creación de impuestos es el Ejecutivo el que tiene que ser la fuente de origen, digamos, del proyecto de ley, el proyectista, y obviamente el Ejecutivo tiene el Ministerio de Economía, tiene las agencias tributarias, tiene todas las condiciones para hacer un verdadero estudio. En el Parlamento las comisiones tienen 2 o 3 asesores que obviamente no son especialistas en la materia. Con lo cual, a mí me queda la impresión, por la explicación que le escucho a Pablo, de que en realidad esto se ha hecho sin mayor estudio. Creo que ha sido más una decisión política que realmente una decisión basada en un fundamento técnico-económico, ¿no? Lo interesante es que si uno aplica los mismos criterios de la gente que propone en otros lugares este impuesto, es decir, porque hay en otros lugares académicos destacados, y lo señalaba al inicio, que ellos dicen deberíamos tener esto, pero dicen debería cumplir estas condiciones y demás. Y si uno toma ese test, en realidad no, las condiciones bolivianas no apuntan en esa dirección. Entonces creo que ahí no se ha estudiado con mayor detalle cuáles son los efectos. Empecemos con el efecto en la equidad, porque uno de los objetivos de este impuesto es que exista mejor distribución del ingreso, que haya más equidad, lo vamos a poner. Y para eso hay algunos indicadores, que no quiero entrar en el detalle, pero el coeficiente Gini, qué sé yo. Y cuando uno pone el impuesto, cuando uno estudia y dice, a ver, ¿qué pasa con la distribución del ingreso? Encuentra que se modifica el tercer decimal, o sea, que se modifica 0,0001, que no es nada, primer aspecto, o sea, no necesariamente cumple el objetivo por el cual ha sido creado. Segundo, implica un alto grado de progresividad, y quiero ser lo más didáctico en esto. Progresividad va a significar cuántos, en términos sencillos, ¿no? O sea, mis amigos economistas me pueden odiar por lo que diga, porque lo voy a hacer muy sencillo, por la simplificación que estoy haciendo, pero es qué porcentaje del ingreso anual una persona paga. Y con el impuesto, ese grupo, que en mi opinión podría llegar inclusive a 1 millar de personas, no 150, porque hay que incluir otros activos, va a tener una carga tributaria de más del 100% del ingreso anual, y lo único que le va a quedar es vender activos o alguna cosa así. Y frente a eso, entonces lo que hice, siguiendo las otras metodologías que se usan en otros países, es decir, ¿qué pasa si este impuesto se hubiese aplicado desde el 2000, desde donde tenemos los datos? Y encuentro en este caso que la riqueza hubiese sido 4% menor, porque al llegar a 30 millones existen todos los incentivos como para evitar tener riqueza en ese nivel. Y tomando lo que hacen los estudios de quienes apoyan, repito, de quienes apoyan, uno llega a decir, no, pero si esto no pasa, el test Bueno, de aquello. Y ahí surge una pregunta, es que claro, cuando dices, para algunas personas esto va a ser, el impuesto va a representar más del 100% de sus ingresos. Por ejemplo, quienes tienen depósito en el sistema bancario lo tienen a una tasa de interés menor que la alícuota del impuesto, con lo cual obviamente el resultado va a ser negativo. Me parece que es algo que nos lleva a una situación bastante contraproducente, peor aún si somos el único país en el cual se lo está haciendo de forma permanente y no como un aporte, por así decir, extraordinario para superar una situación de emergencia, como en la misma Argentina lo están planteando. Ese es un detalle muy importante, porque la Comisión Británica, y que se tomó unos buenos meses para estudiar esto dentro de la gravedad del COVID y de obtener recursos, y dicen, sabemos que este impuesto genera efectos, como cualquier impuesto, todos los impuestos generan efectos. Y este genera, para que no genere esos efectos colaterales, esos efectos negativos o daños colaterales, lo vamos a llamar,
Entonces dicen que sea por una sola vez y mejor, por ejemplo, si se llama el impuesto COVID, para que todos sepan que tiene un fin específico. En este caso no es así, yo creo que es una de las grandes falencias técnicas de diseño de este impuesto, porque ante una tasa de más del 100%, creo que no hay inversión ni nacional ni extranjera que pueda aguantar aquello. Entonces, básicamente es un incentivo a que uno llegue a eso y de ahí empiece a tomar actividades legales, que le llamamos elusión, de tratar de no pagar impuestos, sea distribuyendo entre familiares, alguna otra cosa así, o actividades ilegales. Y acá, permítame darle un dato importante. A veces uno piensa que los afortunados, los vamos a llamar así, son todos formales, y eso no es así. En el grupo que está más arriba, en el que tiene más riqueza, si uno ve las encuestas, es el 10% es formal en algún caso. Y ese es un tema importante porque tenemos una economía informal muy grande, que es algo característico de nuestro país. Y no solo que mucha gente, dicen 80% trabaja en el sector informal, pero hay mucha, por así decir, para utilizar el mismo término, riqueza camuflada en el sector informal. ¿Cómo va a incidir este impuesto en la relación entre formalidad e informalidad? Lo que este impuesto hace es que si hasta ahora existen incentivos en los grupos de ingreso medio y bajo para ser informal, ahora lo está colocando también para el grupo de ingresos altos. O sea, hay informales de altos ingresos. El 1%, es interesante, el 1% de la población que está en el rango de mayores ingresos, que eran como 45,000, de esos solo 15,000 eran formales, el resto son informales. Y no es malo que exista creación de riqueza, pero también es importante cómo formalizamos. Y ahí, si quiere, me parece contradictoria esta señal en este lado, mientras que en el otro lado se está dando una buena señal con el reintegro del IVA, que claro, ese sí es una política para formalizar, en todo caso, y tiene mayor potencial. En un estudio que hicimos en algún momento encontramos que una política como esas, aplicadas no solo a los que ganan menos de 9,000, sino a los informales, podría inclusive reconvertir 700,000 empleos informales en formales. Claro, y se termina penalizando a quienes tienen legalmente registrados los bienes a su nombre y obviamente quienes tengan esa riqueza no registrada, digamos, de acuerdo a las normas, por así decir, se libran del impuesto, lo cual me parece que es una penalización con el mundo al revés, digamos, lo que debiera suceder. Pablo, ¿y qué pasa con el costo Bolivia con este impuesto? Porque parece que en el país a veces nos olvidamos pues que competimos en el mundo por la atracción de inversiones, que competimos en el mundo por ofrecer condiciones para el desarrollo de actividad económica y de nuevos negocios en nuestro territorio. El punto acá, y creo que en el impuesto, centrándonos solo en el impuesto, la señal negativa está en el periodo de residencia, que son 182 días, si es que la memoria no me falla. Pero eso significa que cuando viene inversión extranjera, no importa de qué tamaño, si esa persona de casualidad tiene la casa en algún otro lugar y la riqueza, el patrimonio neto, como sea, es más de los 30 millones, esa persona va a tener que pagar. Y creo que eso, cuando viene la inversión extranjera, uno de los beneficios es la transmisión de aquello que le llaman conocimiento tácito, aquello que le llama precisamente todo este conocimiento implícito que uno aprende por la práctica, que uno aprende haciendo. Entonces, eso no lo vamos a tener. Entonces, el problema es ¿cómo voy a tener empresas si es que ahí no voy a poder poner ejecutivos? Entonces, yo como solo considerando el impuesto, lo veo como una señal pésima en cuanto a atraer inversión y que venga con la capacidad de que el talento pueda difundirse. Para terminar, Pablo, si tuvieras que hacer un análisis costo-beneficio como economista de la creación de este impuesto, ¿cuál sería tu evaluación? Tomemos el criterio más actual, más reciente, que es el de la Comisión Británica, y ellos dicen para que este impuesto a la riqueza sea adecuado en las condiciones que lo ven ellos, debería cumplir 4 condiciones. 1, recaudar un monto sustancial, y en el caso boliviano no lo hace. O sea, probablemente la recaudación, ya tomando en cuenta los 1,000 y no 250, pueda llegar a 200 millones, pero 200 millones es muy poco en comparación, 200 millones bolivianos en comparación a lo que hay que cubrir de déficit, lo que hay que cubrir de gasto. Segundo, que no genere efectos
que impliquen una mala asignación de recursos. Por ejemplo, de que la gente no quiere invertir, la gente no quiere acumular riqueza en el buen sentido, y en el estudio que hice encontrábamos de que era como 4% menos de riqueza si es que este impuesto se hubiese aplicado desde el año 2000. El tercero tiene que ver con cuestiones de que sea difícil de evadir, y en realidad lo que va a pasar en este caso es que vamos a tener movimientos que trasladen la riqueza hacia otras personas. Entonces, creo que haciendo un balance y tomando el criterio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ahí hice un cuadrito de balances y todo lo demás, lo único que podría suplir es algo de progresividad, pero la progresividad que aumenta es muy alta y es muy concentrada. Entonces, en balance no es un impuesto que uno recomendaría desde la parte técnica. Y creo que aquí el problema en el que sin querer se ha metido la Asamblea y en realidad todo el Estado es cómo retroceder cuando tiene una medida que no va a generar los frutos que uno desea, o es que los costos van a ser más altos. Ese creo que hay un problema bien serio, pero técnicamente, o sea, no hay un estudio que soporte este impuesto. Por el contrario, con los datos disponibles uno puede ver que este impuesto no contribuye a la igualdad, no contribuye a la eficiencia y no contribuye ni siquiera sustancialmente a las finanzas públicas. Pablo, ha sido una explicación muy ilustrativa. En este espacio digital buscamos abrir la discusión, enriquecer el debate público, y creo que es fundamental que frente a medidas importantes por una economía como la creación de un impuesto, haya ese debate especializado de quienes conocen y siguen estas materias para ilustrar la opinión pública, y también esperar pues que las autoridades que tienen esta responsabilidad puedan tomar esta medida en base a estudios y no simplemente a decisiones políticas o ideológicas. Muchas gracias nuevamente, y realmente me impresionó mucho y muy bien la explicación. Gracias. Gracias a usted, Oscar. Muchísimas gracias. En este espacio digital nos hemos propuesto contribuir a enriquecer el debate público, y uno de los campos donde ese debate creo que es más necesario es el campo económico. Necesitamos mucho más debate económico. Se ha creado un impuesto llamado a las grandes fortunas, en realidad un impuesto al patrimonio, sin mayor debate y peor aún, sin ni siquiera un estudio técnico económico que lo sustente. Comparto y valoro la explicación que nos ha dado el economista Pablo Mendieta. Este es un impuesto que no va a cumplir ninguno de los criterios que a nivel internacional se han estudiado sobre el mismo. Es un impuesto que en la mayoría de los países ha sido eliminado en las últimas décadas, y que recientemente se restableció la discusión alrededor del mismo porque algunos planteaban una contribución extraordinaria para superar la pandemia por única vez. Yo no sé por qué, en medio del debate en la Asamblea Legislativa, alguien también, sin mayor justificación, lo volvió permanente en su aplicación. Creo que esto va a tener muchos costos y pocos beneficios para la economía boliviana. Vamos a ahuyentar la inversión significativamente, se va a recaudar muy poco y se va a incrementar notablemente la brecha entre la informalidad y la formalidad, premiando una vez más a quienes camuflan riquezas en la informalidad, lo cual obviamente no hace más que perjudicar al mismo Estado, que debería ser el beneficiario de estas recaudaciones. Gracias por habernos acompañado en esta conversación con Pablo Mendieta a través de las redes sociales en nuestro espacio digital. Gracias nuevamente por habernos seguido a través de las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Estoy seguro que las conversaciones que sostuvimos con María Esther Peña del IFCE, con Ian Vázquez, quien nos dio la visión internacional desde el Cato Institute, y con Pablo Mendieta del Centro Boliviano de Economía, han sido muy interesantes y valiosas para seguir contribuyendo a abrir la discusión de distintos temas de interés público, que es lo que buscamos con este espacio digital.
No se olviden de continuar enviándonos sus sugerencias sobre los temas y los contenidos que quieran que discutamos. Las leemos, las tomamos muy en cuenta y nos ayudan mucho para desarrollar los siguientes episodios. Gracias por acompañarnos.